Mi esposa decidió explorar su libertad sexual mientras yo trabajaba turnos dobles para pagar todo, y cuando descubrí que usaba mi dinero para salir con otros, le cerré el grifo y me fui. Soy un tipo común, trabajo en mantenimiento industrial en Alemania, turnos rotativos, jornada partida de lunes a sábado, a veces incluso domingos si hay emergencia. Tengo 38, ella tiene 36. Llevamos 11 años juntos, 7 casados. No teníamos hijos por decisión mutua, queríamos estabilidad primero, tiempo para nosotros, crecer como pareja. En teoría. La conocí cuando trabajaba en logística para una empresa de exportaciones. Ella era diseñadora gráfica freelance, más flexible con el tiempo, pero también con menos ingresos fijos. Nos gustábamos porque éramos opuestos, yo estructurado, ella espontánea. Me atraía su creatividad, su energía, la forma en que siempre encontraba algo nuevo que probar. Y ella decía que yo le daba seguridad, un hogar, una base. Así fue por un buen tiempo. Vivíamos en un piso chico en Hamburgo, pero era nuestro. Luego yo empecé a crecer profesionalmente, ascendí, cambié de empresa. Con ese cambio llegaron más ingresos y más responsabilidades. Ella dejó de buscar clientes estables y se enfocó más en proyectos personales. Es decir, no aportaba nada económicamente. Pero como yo ganaba bien, no hice un escándalo. Quería que se sintiera apoyada. Compramos un coche nuevo, nos mudamos a una casa adosada cerca del Elba, con jardín y todo. Yo pagaba absolutamente todo, hipoteca, seguros, comida, suscripciones, viajes, teléfono, gimnasio, terapias, hasta la jodida bicicleta eléctrica que dijo que necesitaba para inspirarse mejor. Y yo me mataba trabajando. Salía a las 6 de la mañana, volvía a las 8 o 9 de la noche. Muchas veces cenaba solo porque ella tenía algún evento creativo o se había olvidado de preparar algo. Yo no decía nada. Me decía a mí mismo que era temporal. Que cuando ella vendiera su novela gráfica, todo cambiaría. Spoiler, nunca la terminó. Lo raro comenzó hace unos 8 meses. Todo lo sexual entre nosotros se volvió, mecánico. No distante, mecánico. Como si yo fuera una obligación. Ya no había iniciativa, ni deseo. Me decía que estaba estresada, que no se sentía sexy, que necesitaba tiempo para reconectar con su cuerpo. Ok. Le di su espacio. Intenté entenderlo. Pero al mismo tiempo, empezó a cuidarse más que nunca. Iba al gimnasio 3 veces por semana, se compraba ropa interior cara, lencería que nunca me mostraba. Se pasaba horas tomándose selfies en el espejo del baño que nunca publicaba. Siempre decía que era para su archivo personal o algún proyecto artístico. Dejó el tinte natural de su cabello y se lo pintó de rojo oscuro, algo que nunca había hecho. Cuando le pregunté si era por alguna razón especial, dijo que solo necesitaba un cambio vibracional. Yo asentí como idiota. Después, empezó a salir más. Decía que necesitaba conectar con otras mujeres, encontrar comunidad, espacios de crecimiento. Iba a talleres, retiros urbanos, cenas con un grupo que conoció en un evento de mindfulness. Al principio lo vi como algo positivo. Pensé, al fin encontró una red. Pero empecé a notar que cada vez volvía más tarde, y cada vez más, desconectada. No indiferente, como si yo estuviera interfiriendo en algo que ella no quería compartir. Un día, llegué antes de lo previsto porque cancelaron una intervención técnica en el norte. Era jueves. Entré a casa y escuché risas apagadas en el patio. Salí y estaba ella, con un tipo que nunca había visto. Alto, delgado, con gafas de pasta y una camiseta con algún símbolo esotérico. Ella me presentó como mi esposo, el ingeniero. Él me saludó con esa sonrisa educada que no encaja con nada. No pregunté mucho. Fingí normalidad. Pero desde ese día algo no me cerraba. Él volvió a aparecer en otros encuentros, según ella, casualmente. Cada vez que lo mencionaba, bajaba la voz. Después vino el golpe. Una noche de viernes, después de cenar en silencio y ver media película sin hablar, ella apagó la tele y me dijo, necesito hablar de algo importante. Me preparé mentalmente para cualquier cosa, pero no para lo que vino. Dijo que estaba atravesando una transformación personal. Que había empezado a leer sobre relaciones no monogámicas. Que cada vez más personas estaban cuestionando el modelo tradicional. Que el deseo no tenía por qué ser encarcelado. Usó esas palabras. Que ella no me amaba menos, pero que necesitaba reencontrarse sexualmente. Que lo nuestro era fuerte, pero que su cuerpo necesitaba libertad. Que no lo veía como una traición, sino como una expansión. Que yo también podía explorar, si quería. Yo me quedé mudo. No podía creer lo que estaba escuchando. Me lo decía con una calma brutal, como si estuviéramos hablando de pintar el dormitorio. Quise pensar que era una broma. Le pregunté si había alguien más. Se ofendió. Me dijo que no era eso, que no lo hacía por otro, sino por sí misma, que necesitaba autenticidad.
Me dijo que había estado leyendo a una terapeuta que hablaba del deseo femenino reprimido y que muchas mujeres sufrían porque vivían atrapadas en estructuras anticuadas, que ella no quería morir sin haber vivido plenamente su erotismo. Me levanté, fui a la cocina, abrí la nevera, la cerré, no dije nada durante 5 minutos, luego le dije, no cuentes conmigo para esto, si querés estar con otros, está bien, pero no siendo mi esposa. Ella lloró. Me acusó de tener una visión primitiva del amor, dijo que la estaba castigando por querer ser honesta, que si hubiese querido engañarme, ya lo habría hecho sin decir nada, que al menos me respetaba lo suficiente como para hablarlo conmigo, como si eso fuera un premio. No dormimos juntos esa noche, ni la siguiente. Yo me fui apagando por dentro, sentía que algo que había construido con años de trabajo, esfuerzo y fidelidad se estaba desmoronando como una maqueta de cartón mojado. No por falta de amor, sino porque ella decidió que su viaje personal estaba por encima de lo que habíamos construido. Y ahí supe que esto no tenía arreglo. Después de esa noche, la casa se volvió una cueva con las paredes sudando tensión. No peleábamos, no discutíamos, pero todo lo que estaba en el aire se podía cortar con un cuchillo. Dormíamos en cuartos separados. Yo me quedé en la habitación principal por una cuestión de territorialidad básica. Ella se mudó al cuarto que usábamos como oficina. Al principio pensé que era algo momentáneo, una especie de etapa de crisis mal gestionada que pasaría. Me dije que era una confusión suya, que quizás se estaba dejando llevar por alguna moda estúpida, por ese grupo de amigas nuevas con las que ahora parecía compartir todo. Pero no. Esto no era una fase. Era el comienzo de una demolición. Ella empezó a actuar como si ya viviera otra vida. Pasaba menos tiempo en casa. Iba a eventos que no me contaba. Cuando volvía, tenía una sonrisa en la cara que no me incluía. Una noche la escuché riéndose por teléfono desde el pasillo. Me acerqué sin que se diera cuenta y escuché una conversación rara, ambigua, no exactamente sexual, pero con una intimidad que me revolvió el estómago. Cuando entré a la cocina, ella disimuló, dijo que era su amiga del taller de colas. Me quedé callado. No tenía sentido discutir por algo que ya estaba tan roto. Pero eso no fue lo peor. Una semana después, mientras estaba en el trabajo, me llegó una notificación al correo. Era un aviso de gasto inusual en nuestra cuenta compartida, una suscripción anual a una app de citas para relaciones éticas no monógamas. Yo no lo podía creer. No solo me había dicho que quería abrir el matrimonio, sino que ya lo estaba haciendo activamente, usando la cuenta que yo financiaba. Básicamente me estaba obligando a pagar por su nueva vida sexual mientras yo seguía matándome en fábricas aceitosas, oliendo a hierro y grafito. Esa fue la gota que me encendió. Esa misma tarde pedí el día siguiente libre. No dije nada a recursos humanos, solo que necesitaba un respiro. Volví a casa, abrí mi portátil y cambié el acceso de todas nuestras cuentas bancarias. Cancelé la tarjeta adicional que ella usaba. Modifiqué los límites de extracción de efectivo. Cerré las suscripciones donde figuraba su correo. Todo, una por una. Después, escribí una lista en papel con todos los servicios que estaban a mi nombre y que ella usaba: Netflix, Spotify, Dropbox, Prime Video, la aplicación del gimnasio, incluso la suscripción de meditación. Uno por uno, los cancelé o los moví a un nuevo correo. No como venganza. Como señal clara. Terminó. A la mañana siguiente, cuando se despertó y encontró su tarjeta rechazada al querer comprar café de camino al yoga, me llamó confundida. No enojada, no aún. Confundida. Le dije que había reorganizado mis finanzas, que como ella estaba en un nuevo camino de exploración, tenía sentido que también aprendiera a sostenerse económicamente, que yo no tenía intención de financiar citas con desconocidos. No gritó. Me dijo: esto es infantil. Yo respondí: quizás, pero es firme. Esa fue la primera pelea abierta. La primera vez que la vi desmoronarse sin lágrimas falsas. Me llamó controlador. Me dijo que quería castigarla por tener deseos, que yo siempre había sido cerrado emocionalmente, que no la había apoyado en su crecimiento. Yo la miré sin responder. ¿Qué se responde ante semejante inversión de la realidad? ¿Cómo explicarle que le di todo lo que tenía y más? Que postergué planes, que trabajé fines de semana, que acepté su inestabilidad laboral con la promesa de que estaba construyendo algo, mientras yo era el único que realmente estaba construyendo. Desde ese día, empezó la Guerra Fría, cada uno en su rincón. Las conversaciones se redujeron a monosílabos: sí, no, pasa el agua, llegas tarde. Todo lo demás se vivía en silencio o en pasillos tensos. Empecé a dormir peor. Me levantaba a las 3 o 4 de la madrugada y me encontraba con ella escribiendo en su laptop, tomando té, con música suave de fondo. Era como vivir con una desconocida que había ocupado el cuerpo de mi esposa. Cada día la veía más distante, más en su mundo, como si yo fuera un recuerdo lejano que no podía borrar pero tampoco quería enfrentar. Y entonces vino el segundo golpe.
Un sábado por la tarde, después de pasar todo el día haciendo arreglos en el jardín, ella había dicho que quería plantar flores nuevas, por supuesto nunca las plantó, entré y encontré su móvil sobre la mesa. Vibre. Notificación encendida. No soy el tipo de persona que revisa teléfonos ajenos. Nunca lo fui. Siempre confié. Pero algo me superó ese día. Tomé el teléfono, miré la pantalla. Era un mensaje de alguien guardado como Andrés Yoga. Decía, ¿sigues pensando en anoche? Yo no puedo sacarte de mi mente. Qué maravilla fue sentirte así. No leí más. No necesitaba. Dejé el móvil donde estaba, fui al baño, me lavé la cara y me quedé mirando al espejo por 10 minutos. Había pasado de pensar en cómo salvar mi matrimonio a preguntarme cómo saldría de todo eso con la menor cantidad de cicatrices posibles. Me sentía estafado, traicionado, pero sobre todo, estúpidamente solo. Porque lo peor de todo no era que ella quisiera acostarse con otros, era que lo hiciera mientras todavía dormía bajo mi techo, mientras se preparaba smoothies con la licuadora que yo compré, mientras usaba ropa pagada con mi trabajo. Esa noche me senté frente a ella en la cocina y le dije, ¿estás teniendo algo con alguien más? Ella tragó saliva. No lo negó. No pidió contexto. Solo dijo, no pensaba que lo ibas a ver así. No se trata de otra persona. Se trata de mí. No respondí. Me levanté, tomé mi chaqueta y salí a caminar por 2 horas. Cuando volví, ella dormía. O fingía dormir. Me senté en el sofá, abrí una cerveza y empecé a buscar abogados en mi teléfono. Porque eso fue lo que entendí esa noche, ya no era sobre salvar nada. Era sobre salir. No recuerdo haber sentido tanta claridad en mi vida como esa madrugada. Estaba en el sofá, con la espalda rota después de horas caminando por el barrio como un espectro, y sentía que por fin había dejado de autoengañarme. Estaba hecho mierda, sí, pero también estaba despierto. Ya no quería que las cosas volvieran a ser como antes, quería que dejaran de doler. Abrí un bloc de notas en mi teléfono y empecé a hacer una lista. No de lo que tenía que hacer, sino de lo que ya no iba a permitir. Número 1. No iba a seguir compartiendo cama con alguien que se acostaba con otros y luego usaba palabras como crecimiento personal para justificarlo. Número 2. No iba a seguir sosteniendo económicamente una relación que ya estaba muerta. Número 3. No iba a permitir que el miedo a estar solo me hiciera quedarme atado a alguien que había elegido borrarme emocionalmente hacía rato. A las 6 de la mañana, me duché, me vestí y fui directo a una cafetería que abría temprano. Llevé mi portátil. Ahí, con el primer café del día y el estómago cerrado como piedra, contacté con un abogado de familia. No uno cualquiera, un tipo con cara de bulldog que encontré en un foro donde hombres contaban experiencias de divorcios complicados. Le escribí todo lo que estaba pasando. No adorné nada. No intenté sonar equilibrado. Le dije que quería salir de eso con lo mínimo de daño financiero y lo máximo de dignidad posible. El abogado me respondió en menos de 1 hora. Me pidió copias de todos los contratos compartidos, de las cuentas, y me aconsejó comenzar a documentar todo. Mensajes, correos, movimientos bancarios, registros de cuando entra y sale de la casa. No lo hagas con rencor, hácelo como si fueras un forense. Todo cuenta. Especialmente si hubo infidelidad y vos estás pagando el 100% de la vida que ella disfruta. Pasé el resto del día recolectando información. Revisé estados de cuenta, hice capturas de pantalla, imprimí recibos, armé carpetas digitales. Me sentía como un espía en mi propia vida. Pero no había otra opción. La confianza ya estaba hecha cenizas. Y si algo entendí ese día es que nadie va a protegerte de quien dice amarte pero ya no te respeta. Cuando volví a casa, ella no estaba. Dejé todo en mi mochila y me senté en la cocina. Ya no había angustia, solo una especie de resignación activa. Estaba empezando a armar mi salida. Pensé en decirle algo. Pensé en confrontarla. ¿Pero para qué? Para que me diga que todo es parte del proceso. ¿Para que se victimice y me eche en cara que no fui emocionalmente abierto? Ya había escuchado suficiente poesía barata para justificar la traición. Lo que necesitaba ahora eran hechos. Empecé a dormir en el sofá por elección. No porque me echara, sino porque ya no podía compartir el mismo aire por más de 10 minutos sin sentirme invadido. Ella lo notó, claro. Intentó iniciar conversaciones. Me preguntaba si estaba bien. Me decía que me notaba tenso, que no quería que nos hiciéramos daño. Una noche se sentó a mi lado y sin tocarme, me dijo, todavía podemos reconstruir algo distinto. Una nueva forma de amor, más abierta, más libre. Casi me río en su cara. Una nueva forma de amor. ¿Qué carajo significa eso? Compartir cama y facturas mientras ella explora lo que la hace vibrar con tipos que probablemente ni conocen su apellido. ¿Y yo qué? ¿Un compañero de piso con beneficios económicos y cobertura emocional gratuita? Le dije, vos ya tomaste tu decisión. Ahora me toca a mí. Se quedó callada. Por primera vez, pareció entender que esto no era reversible. Esa misma semana, abrí una cuenta bancaria nueva, a mi nombre. Cambié mi nómina para que mi sueldo fuera ahí. Dejé de aportar al fondo común.
Pagué solo las facturas esenciales hasta que pudiera moverme del todo. Empecé a guardar efectivo en una caja de herramientas vieja. A la antigua. No por paranoia, sino por estrategia. Sabía que cualquier movimiento que hiciera en línea ella podía detectarlo. Y yo no quería confrontación. Quería una salida limpia. A todo esto, ella seguía con su vida paralela. Talleres, yoga, cenas con el grupo. Me hablaba de las energías del cuerpo, de no volver al ego herido. Era impresionante cómo podía recitar un discurso de autoayuda mientras me servía el té con la misma mano que probablemente había acariciado a otro la noche anterior. Un teatro de contradicciones. Y entonces vino el momento definitivo. Una tarde, recibí un correo del abogado. Me pedía que tuviera una conversación clara con ella sobre la separación. No por obligación legal, sino porque necesitábamos fijar fechas para dividir bienes y definir quién se quedaba con qué. Era lo más sano, lo más funcional. Me llevó 2 días reunir el coraje. La enfrenté un domingo. Estaba en el jardín, leyendo uno de esos libros con títulos tipo Desear sin culpa. Me senté frente a ella, le puse los papeles sobre la mesa y le dije, estoy iniciando el divorcio. No grité. No lloré. No le di espacio para explicaciones, solo le informé. Ella se quedó helada. Abrió la boca y no le salió sonido. Después de unos segundos, lo único que dijo fue, ¿y si todavía hay algo que salvar? No hay nada que quiera salvar con alguien que me cambió por aventuras místicas con desconocidos mientras yo sostenía esta casa. No te cambié. Nunca dejé de quererte, pero dejaste de respetarme. Y con eso alcanza. Se levantó y se encerró en el baño. Escuché el llanto ahogado a través de la puerta, pero no me moví. No por frialdad, sino porque entendí que por fin era libre, que aunque ella estuviera llorando, yo ya no era responsable de ese dolor. Porque yo había sido el único cargando con todo mientras ella se permitía experimentar. Y ahora, me tocaba a mí empezar de cero. Después de esa conversación, todo se sintió raro. No raro como cuando hay tensión en el aire, sino raro como cuando ya no hay nada. Un vacío limpio, como si la casa hubiera sido desalojada emocionalmente de un día para el otro. Ella no volvió a tocar el tema durante días. Se movía como una invitada en su propio hogar. Me evitaba la mirada. No preguntaba nada. Ni siquiera intentó cambiar mi decisión. Y eso fue lo que más me confirmó que no había nada más para pelear, ni siquiera tuvo fuerza para el drama. A veces me quedaba mirándola desde la cocina mientras preparaba sus infusiones, su cara sin expresión, y pensaba, ¿de verdad esta es la misma persona con la que compartí una década? ¿La que me abrazaba con desesperación cuando me enfermaba? ¿La que me mandaba mensajes ridículos solo para sacarme una sonrisa en medio de una jornada de mierda? ¿Qué le pasó? ¿Qué nos pasó? Y aunque tenía claro que no había vuelta atrás, eso no evitaba que me sintiera partido al medio. Una noche me fui a dormir y tuve uno de esos sueños donde todo parece tan real que al despertar te aplasta. Soñé que volvíamos a estar bien, que ella me pedía perdón sin palabras, solo con abrazos, que todo había sido una pesadilla. Me desperté con los ojos húmedos y el estómago revuelto. Me senté en la cama y me dije a mí mismo que no iba a caer en eso. No iba a romantizar el pasado. No iba a extrañar una mentira. El abogado me escribió confirmando que había iniciado el proceso y que en 2 semanas podríamos hacer la primera audiencia de conciliación. Yo ya había avisado en el trabajo que iba a necesitar días libres, y mi jefe, que por suerte era de los que entienden que la vida no se trata solo de producir, me dio luz verde. Le conté la verdad. No toda, pero lo esencial. Su respuesta fue simple, haces bien en salir antes de que te termines vaciando por completo. Durante esos días, empecé a mover mis cosas poco a poco. Ropa, documentos, herramientas. Todo lo fui trasladando a un mini depósito que alquilé cerca del trabajo. No tenía aún un departamento nuevo, pero necesitaba descomprimir el ambiente. Sentía que la casa se había convertido en un museo de algo que ya no existía, y que cada objeto me recordaba lo idiota que fui al sostener todo sin preguntar nunca si ella también estaba sosteniendo algo. Ella notó mis movimientos. Me preguntó si me iba a ir sin despedirme. Le dije que no. Que cuando estuviera todo listo, hablaríamos una última vez. Que no iba a desaparecer como un cobarde. Y es cierto. No me interesa hacerme el fantasma. Pero tampoco iba a seguir atrapado en esa especie de relación zombie. Mientras todo esto pasaba, seguí encontrando señales de su nueva vida, incluso sin buscarlas. Un día abrí el armario de la entrada buscando una campera y encontré una bolsa de tela que no conocía. Adentro había ropa interior nueva, cosas que claramente no eran para mí. Lo supe porque nunca me las mostró, porque no las había visto en la ropa sucia, y porque todo tenía un aire performático, como si estuviera montando un personaje. Sentí un asco tranquilo, como cuando uno ve moho en el pan, no te enfurece, solo te confirma que ya no se puede comer. Y entonces, una noche, cuando creía que todo estaba en modo automático, ella cruzó una línea más. Estaba viendo una serie en el salón con las luces apagadas, tratando de matar el insomnio, cuando escuché el portón abrirse. Eran cerca de las 11.
No era raro que saliera sin avisar, pero nunca había vuelto tan tarde desde que le dije que iba a divorciarme. Me levanté, fui a la ventana, y ahí la vi, bajándose de un coche que no reconocí, riéndose mientras alguien, claramente un hombre, le daba un beso en la mejilla antes de irse. No sé qué esperaba, la verdad. Supongo que una mínima muestra de respeto. No hacia mí como marido, sino hacia la persona con la que todavía compartía techo. Entró a la casa como si nada, fue directo al baño, y después al cuarto que usaba. Ni siquiera me saludó. Fue como si ya no existiera. Y ese fue el punto final. Ni los papeles, ni la tarjeta bloqueada, ni las discusiones. Verla llegar de una cita, entrar a nuestra casa, caminar sobre los restos de todo lo que habíamos construido, eso me cerró por dentro. Esa noche dormí mal. Muy mal. Me levanté varias veces. Fui a la cocina, encendí un cigarro, aunque ya no fumaba, y me quedé mirando por la ventana. En silencio. En frío. Sintiendo como algo se endurecía para siempre adentro mío. Al día siguiente pedí mudanza urgente. Encontré un estudio modesto en las afueras. Nada lujoso. Un baño chico, una cocina abierta, una cama simple. Pero era mío. Nadie se iba a acostar con otros y después servirse café a mi lado como si no pasara nada. Me mudé en 3 días. Dejé una carta. No por nostalgia, sino por protocolo. Le deseé suerte. Le recordé las fechas legales. Y le aclaré que cualquier intento de contacto por fuera de lo estrictamente necesario sería ignorado. Me fui sin mirar atrás. Esa primera noche en el nuevo lugar fue extraña. Había silencio. Un silencio real. No ese que oculta tensión. Este era limpio. Brutal, pero honesto. Me acosté sin televisión, sin música, sin compañía. Y aunque no dormí del todo bien, por primera vez en mucho tiempo sentí que el dolor que me rodeaba no era veneno. Era un tipo de dolor que sana. Como cuando te curan una herida abierta con alcohol. Arde. Pero sabes que está empezando a cerrar. Instalarme en el nuevo departamento fue una mezcla rara de alivio y náusea. Era chico, apenas 40 metros cuadrados, con las paredes blancas frías como quirófano. Pero al menos eran mías. O, mejor dicho, al menos no eran de ella. No había cuadros con frases tipo Love lives here, ni plantas que yo regaba pero que eran suyas, ni velas con nombres ridículos como Alma en flor o Energía de fuego. Solo una cama, una mesa, una cafetera usada, y paz. Una paz dura, pero paz al fin. Pasé las primeras noches sin televisión ni internet. Lo decidí a propósito. Necesitaba estar solo con mis pensamientos, sin distracciones. Quería procesar todo el desastre sin meterle anestesia encima. Y no fue fácil. Hubo momentos donde me sentaba en el piso, apoyado contra la pared, y sentía que el pecho se me cerraba. No era solo tristeza. Era una especie de rabia hueca, como si hubiera vivido en una mentira cuidadosamente decorada por años y de golpe alguien hubiera prendido la luz. Revisaba mentalmente cada conversación que habíamos tenido en los últimos meses. Las señales estaban todas ahí, ahora lo veía. Solo que yo no quería verlas. Porque es más fácil mentirse a uno mismo cuando estás cansado, cuando solo querés que el día termine sin otra discusión. Me culpé mucho al principio. Pensé que por ahí yo la había hecho sentir sola. Que tal vez había estado demasiado enfocado en el trabajo, que me había vuelto rígido, poco emocional. Me forcé a preguntarme cosas que nunca me había querido preguntar. Pero cuanto más pensaba, más me convencía de que no era eso. Yo había estado, todo el tiempo. A mi manera, sí, quizás con menos palabras dulces y más hechos concretos, pero estuve. Estuve cuando ella se frustraba porque ningún cliente le pagaba a tiempo. Estuve cuando se enfermó y pensé que era algo grave. Estuve cuando no tenía un peso y le dije que no importaba, que todo lo que era mío era suyo también. Y lo dije en serio. Y lo cumplí. Y sin embargo, cuando ella empezó a alejarse, no me avisó. No dijo, me estoy perdiendo, esto no funciona, estoy sintiendo otras cosas. No. Se fue armando un mundo aparte mientras seguía viviendo del mío. Y eso, más que el sexo con otros, más que la frase, quiero abrir el matrimonio, eso fue lo que me rompió, la deslealtad silenciosa. Una tarde de viernes, cuando ya llevaba unos 10 días fuera de la casa, me llegó un correo. Era de ella. El asunto decía, ¿podemos hablar? Todo mal escrito, sin puntuación. Ni siquiera tuvo el gesto de corregir eso. El mensaje era corto, tibio, molesto, no entiendo por qué hiciste todo tan de golpe. Creo que todavía podríamos repensar las cosas. Nadie está bien. No era para tanto. Lo leí 3 veces, cada vez me sonó peor. No era para tanto. Esa frase me explotó en la cabeza como un petardo. ¿No era para tanto? Dejarme emocionalmente solo durante meses, tener citas mientras vivíamos juntos, pagar esas citas con el dinero que yo ganaba, fingir que querías salvar algo mientras planeabas tu escapatoria. ¿Eso no era para tanto? Le respondí con una sola línea. Para vos, tal vez no. Para mí fue el fin de todo. No contestó. Pero empezó a aparecer. No físicamente, sino de forma indirecta.
Me llegaban mensajes sueltos de amigos en común. Che, me escribió ella, dice que está muy mal, que no entiende nada. Como si fuera un malentendido. Como si yo hubiera reaccionado exageradamente a una crisis menor. Como si todo esto no fuera lo que realmente fue, una traición lenta y bien vestida. Un par de sus amigas también me escribieron. Nada ofensivo. Más bien esas cosas pasivo-agresivas con tono de intervención. Seguro hay algo que puedan resolver, no tires todo por la borda. Ella está en una búsqueda personal que vos quizás no entendiste. Casi les respondo. Casi. Pero me contuve. Porque entendí que esa era su jugada, victimizarse. Armar una versión reducida del conflicto, donde ella aparece como una mujer incomprendida por un hombre que se fue de golpe sin motivo. Así que cambié de estrategia. En lugar de pelear con palabras, me puse a construir. Empecé a armar una rutina en mi nuevo lugar. Levantarme temprano. Cocinarme bien. Volver al gimnasio. Visitar amigos que había dejado de ver. Empezar una lista de cosas que quería hacer solo. Viajar. Tomar clases de algo. Leer lo que me daba pereza. Volver a tocar música. Todo lo que había pospuesto por el proyecto común. Un sábado salí con mi hermano y su pareja. Fuimos a un bar en el centro, sin mucho plan. Solo por salir. Lo pasé bien. No fue una noche épica ni mucho menos. Pero fue la primera en mucho tiempo donde no pensé en ella cada 5 minutos. Donde pude hablar de otras cosas, reírme por algo que no estuviera cargado de tristeza. Sentí que algo se destrababa. Como si mi cabeza me estuviera diciendo, ya está, ya viste todo lo que necesitabas ver. Ahora podés seguir. Ese fue el principio real de mi recuperación. No fue un momento dramático. No hubo epifanías. Solo una noche simple, una risa sincera, y la certeza de que estaba dejando de mirar hacia atrás. No es que el dolor desaparezca de un día para otro. Sigue ahí. Todavía me cuesta entrar a ciertos lugares, escuchar ciertas canciones, ver parejas abrazadas sin sentir ese nudo en el pecho. Pero ahora es distinto. Ahora el dolor no me domina. Lo llevo conmigo, pero no me arrastra. Y eso ya es mucho más de lo que tenía hace un mes. Una de las cosas que no te cuentan del duelo por alguien que todavía respira es lo extraño que es. No estás llorando una muerte. No estás lidiando con una pérdida total. Estás lidiando con una transformación forzada, donde la persona que amabas sigue existiendo, pero ya no es tuya, y peor, ya no es quien era. Es como si te cambiaran los muebles de tu casa sin avisarte, y encima te pidieran que te sintieras cómodo. Eso me pasaba con ella. Cada tanto aparecía algún rastro digital suyo. No es que yo la buscara, de hecho, hice todo lo posible por evitarlo, pero vivimos en un mundo donde todo está conectado. Un comentario suyo en una publicación vieja, una foto etiquetada por una amiga, un posteo en Instagram que alguien me reenvió sin pensar. Siempre con esa sonrisa renovada, esa estética espiritual, como si ahora flotara 10 centímetros sobre el piso, como si todo este quilombo hubiera sido parte de su liberación y yo solo un obstáculo que tuvo que integrar con amor. Pero esa narrativa solo le funcionaba en su burbuja. Afuera, en la vida real, la historia era otra. Me enteré por un amigo mutuo que varias personas del entorno le habían dado la espalda. Gente que antes la adoraba, ahora se alejaba sin decir nada. No porque fueran de mi bando, sino porque veían la verdad. No fue una separación consensuada. No fue una decisión madura de dos adultos que eligieron caminos distintos. Fue un acto unilateral, disfrazado de iluminación emocional, pero que en el fondo fue puro egoísmo. Y eso, tarde o temprano, se nota. Ella intentó mantener el personaje un tiempo. Publicaba frases tipo, a veces perder es encontrarse, selfies en el bosque, fotos de libros sobre tantra, fuego interior, deseo sagrado. Pero cuando notó que nadie le celebraba las publicaciones como antes, empezó a bajar el volumen. Ya no aparecía en tantos eventos, ya no organizaba cenas con sus círculos femeninos. Me lo contaron sin que yo lo preguntara. Solo llegaba. Y en el fondo, sí, lo admito, me dio una especie de justicia silenciosa. No alegría. No venganza. Solo ese momento interno donde decís, bueno, al menos no era yo el único que veía lo que estaba mal. Mientras tanto, mi vida empezaba a encontrar ritmo. Había vuelto al gimnasio con constancia. No para vengarme estando más bueno ni ninguna estupidez así. Solo necesitaba volver a sentirme dueño de mi cuerpo. Cuando estás metido en una relación que te drena, todo en vos se apaga. La energía, la postura, la libido, la autoestima. Es como si te convirtieras en una versión difusa de vos mismo. Y yo ya había tenido suficiente de eso. Empecé a correr. Me hice chequeos médicos. Empecé a dormir mejor. No siempre, pero lo suficiente. También salí más. No con la intención de conocer a alguien. Al principio ni siquiera pensaba en eso. Era más bien recuperar mi derecho a existir sin pedir permiso. Tomar una cerveza sin tener que avisar. Salir a caminar sin que alguien te diga que estás ausente emocionalmente mientras testea con otro. Me encontré con viejos amigos, esos que había dejado de ver porque no vibraban con nuestra etapa. Resultó que sí vibraban, solo que no le servían a su relato de crecimiento. Y un día,
sin planearlo, conocí a alguien. Fue en una charla de fotografía a la que fui solo. Me senté en la fila de atrás. Ella estaba al lado. Empezamos a comentar una diapositiva, sin intención, sin segundas. Después fuimos a tomar un café. Nada intenso. Nada apurado. Solo dos personas hablando sin el peso del pasado. Ella no sabía nada de mí. No conocía mi historia. No me preguntó por mi ex, ni por el divorcio, ni por las razones por las que tenía ojeras de guerra emocional. Solo hablamos de libros, de música, de viajes. Y por 2 horas me sentí normal otra vez. Como si no hubiera arrastrado mi dignidad por el piso durante meses. No volvimos a vernos enseguida. No se convirtió en una historia épica. Pero fue un recordatorio, de que todavía existía algo fuera del desastre, de que no estaba roto para siempre, y de que, a pesar de todo, todavía era capaz de conectar con alguien sin miedo ni sospecha. A los pocos días me llegó un mensaje de ella, de la ex. No por correo. Esta vez fue un mensaje directo en Instagram, desde una cuenta nueva. Las había bloqueado todas, pero siempre encontraba la forma de asomar la cabeza. El mensaje decía: veo que estás rehaciendo tu vida. Me alegra, pero también me duele. Yo no pensé que esto nos iba a llevar tan lejos. De verdad pensé que íbamos a encontrar otra manera de estar. No respondí. ¿Qué podía decirle? Que sí, que estaba rehaciendo mi vida. Que sí, me dolió tanto que pensé que nunca iba a respirar bien otra vez. Que sí, la amé tanto que su traición me hizo cuestionar hasta mis buenos recuerdos. No merecía respuesta. Porque ya no era mi tarea ayudarla a entender lo que rompió. El silencio, a veces, es la única forma de dignidad que te queda cuando te han gritado con acciones que no vales lo que pensabas que valías. Y el mío, esta vez, era ensordecedor. Para ese momento, ya no sentía ira. O al menos no como al principio. No esa furia que te hace apretar los puños en medio de la noche o golpear el volante mientras manejas. No. Era otra cosa. Una especie de vacío funcional. Como si tu cuerpo siguiera con la rutina, pero algo en el fondo estuviera observando todo desde afuera, sin emoción. No es resignación. Es aceptación. Saber que perdiste algo que nunca iba a volver, y que en lugar de intentar rescatar los restos, decidiste dejar que se quemen del todo. Mi abogado me avisó que la fecha de la audiencia final ya estaba fijada. Divorcio sin hijos, sin bienes peleados, sin disputas por custodia ni propiedades en disputa. En el papel, algo simple. Pero lo emocional nunca es simple, por más que los papeles lo digan. Ella, por supuesto, intentó volver a la conversación. Me mandó otro correo, esta vez más largo. Una mezcla entre justificación, súplica y filosofía barata. Decía cosas como: quizás el error fue tratar de vivir dentro de un sistema que no entendíamos, o yo te amé como supe, aunque ahora veo que no fue suficiente para vos. En otras líneas, parecía culparme sutilmente, que había sido distante, que no la ayudé a expresarse, que la estructura la asfixiaba. Pero al final, venía el remate de siempre: te extraño. Todavía podríamos hacer las cosas bien, desde otro lugar. ¿Desde otro lugar? ¿Desde dónde, exactamente? ¿Desde la memoria editada de lo que fuiste mientras explorabas cuerpos ajenos con mi dinero? ¿Desde una versión de vos donde yo soy el que no supo acompañar tu vuelo? Tampoco respondí. Ya no había nada que aclarar. Ella sabía exactamente lo que había hecho. Y más importante todavía, sabía lo que había perdido. Y ahora empezaba a notarlo en carne propia. La vida después de la liberación no estaba resultando tan mágica como pensó. Las amistades empezaban a enfriarse. Las conexiones significativas no pasaban del tercer polvo y un desayuno incómodo. Las cenas espirituales no llenaban el silencio de una casa vacía, porque al final, cuando apagas el humo del incienso y cerras el libro de citas de Rumi, lo que queda es la soledad. La real, la que no puedes postear en Instagram. Y esa soledad es jodida cuando sabes que la fabricaste con tus propias manos. Un amigo me contó que la vio en el supermercado, semanas después de que me mudara. Dijo que estaba más flaca, con el pelo descuidado, como alguien que intenta mantener una imagen mientras se deshace por dentro. Me preguntó si yo quería saber más, si quería fotos, pruebas, algo. Le dije que no. Que ya no me interesaba recolectar migajas del derrumbe. Lo que necesitaba saber ya lo sabía. Yo, mientras tanto, avanzaba. No rápido. No sin tropiezos, pero avanzaba. Había empezado terapia, algo que siempre había evitado por prejuicio o por falta de tiempo. Pero ahora, con todo el ruido interior, me pareció necesario. Y resultó ser uno de los pocos lugares donde podía hablar sin filtro, donde no tenía que justificar por qué seguía sintiéndome traicionado, aunque ya todo hubiera terminado, donde podía admitir que a veces me despertaba soñando con ella y me sentía un imbécil por eso, porque el cuerpo, aunque entienda que algo terminó, tarda más en soltar. La terapeuta me dijo algo que se me quedó grabado. La traición emocional es una forma de muerte sin entierro. Tenés que hacer tu propio ritual de despedida. Y eso hice.
Un domingo a la mañana, agarré una caja donde había guardado cosas que me quedaban de nuestra vida juntos, fotos impresas, cartas viejas, entradas de cine, recuerdos que antes me hacían sonreír y ahora eran puñaladas. Caminé hasta la costa, a un lugar que solíamos visitar cuando todo iba bien. Me senté en una piedra, saqué cada cosa y la miré por última vez. No lloré, ya no me salía, pero sí sentí como algo se me soltaba del pecho cuando la última foto voló por el acantilado, arrastrada por el viento. Volví a casa ligero. Roto, sí, pero liviano. Días después, recibí el aviso legal, ella había firmado los papeles, sin comentarios, sin notas al margen, solo su firma, seca y silenciosa. No supe si fue por cansancio, por aceptación o por simple rendición. Pero no me importó. Lo importante era que ahora era oficial. Libre, legal, emocionalmente. Después de años de arrastrar un matrimonio que terminó mucho antes de que yo lo admitiera, ahora tenía en la mano el papel que lo decía, se acabó. Y aunque no hubo celebración, ni brindis, ni fiesta de divorciado feliz, algo dentro mío respiró hondo por primera vez en meses. Porque no se trataba de ganar. Se trataba de no seguir perdiéndome a mí mismo por aferrarme a algo que ya me había soltado hacía rato. El día que fui al juzgado a retirar la copia final del divorcio, no sentí lo que esperaba. No hubo alivio total. Tampoco tristeza profunda. Era más como cruzar una línea invisible que sabías que ibas a cruzar, pero no sabías cómo se sentía estar del otro lado. Caminé hasta la estación con el sobre en la mochila, me senté en el andén, y dejé que pasaran los trenes sin apuro. No tenía nada que hacer después. Nada urgente. Solo mirar la ciudad seguir como si nada mientras yo salía oficialmente de una vida que pensé que iba a durar para siempre. Ese para siempre fue la peor trampa. No porque fuera mentira, sino porque yo sí me lo creí. Y está bien. No me avergüenzo de haber querido que funcionara. Me avergüenza más haber sostenido algo que ya estaba podrido solo porque me daba miedo el vacío. Pero ahora que estuve en ese vacío, puedo decirlo, sobrevivís. Te arrastras un tiempo, sí. Pero sobrevivís. Y con suerte, aprendes a no mentirte más. Después del divorcio, ella no volvió a escribirme directamente, pero seguía rondando de forma sutil. Creaba cuentas nuevas para ver mis publicaciones, o me mencionaban que había preguntado por mí a conocidos. Incluso una excompañera de trabajo me dijo que le llegó un mensaje larguísimo de ella, donde se disculpaba por haber perdido el rumbo y que sentía que se le había ido de las manos. No me interesó. No por rencor, sino porque ya no era mi historia. Lo que ella hiciera con su culpa o con su conciencia ya no era mi problema. Yo estaba ocupado reconstruyéndome, y eso ya era bastante trabajo. Empecé a llenar el departamento de cosas mías, no de decoración, sino de señales de que estaba presente. Compré un póster de una película vieja que me marcó, colgué fotos que tomé en viajes solo, volví a dibujar, algo que no hacía desde los 20, cambié la vajilla, cada plato, cada taza, cada objeto de ese espacio nuevo fue elegido con intención. Porque después de convivir con alguien que convirtió el hogar en una performance, yo necesitaba autenticidad. Incluso en los detalles. Empecé a salir con alguien, meses después. Nada serio al principio. Solo compañía, conversaciones, una cena cada tanto. Pero lo distinto fue que desde el principio hubo honestidad. Le conté mi historia. No con dramatismo. Solo con claridad. Y su reacción fue la que nunca había tenido antes. No me juzgó, no me interrumpió, no intentó consolarme. Solo me escuchó. Como si entendiera que a veces lo único que uno necesita para sanar es eso, alguien que no quiera reparar nada, solo respetar el proceso. Y esa es la palabra que me quedó flotando desde entonces, proceso. Porque no se trata de superar, se trata de integrar. De entender que todo lo que dolió te enseñó algo, aunque sea tarde. Que por más que ella haya destrozado la confianza, no logró destruir lo más importante, mi capacidad de reconstruirme.